Carmen Balfagón y Marcos García Montes declinan cualquier participación en programas de televisión para hablar del caso Daniel Sancho. Ya perciben con ejercitar acciones judiciales a todos aquellos que cuestionen su actividad profesional en la línea de defensa empleada en el caso Daniel Sancho. Es curioso porque tenemos que tener en cuenta que todos ellos han participado del circo mediático, empezando por el padre de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, documental en HBO, contando a cambio de una cuantiosa cantidad económica la versión de su hijo, de Daniel Sancho, e intentando desprestigiar y denigrar a la víctima, refiriéndose a Edwin Arrieta como el tipo ese. Ni qué decir tiene de la actuación de Marcos García Montes y de Carmen Balfagón, que han participado en bastantes tertulias hablando de la línea de defensa que iban a seguir. Recordemos aquella vergonzante rueda de prensa en la que mostraron imágenes, descalificaron a la justicia tailandesa y a la actuación policial. Entonces, ¿de qué se sorprenden cuando ellos mismos han puesto encima de la mesa y a ojos de todo el mundo cuál iba a ser la línea de defensa que iban a utilizar con Daniel Sancho? Normal que la gente hable, normal que la gente comente. Ellos mismos han hecho un circo mediático de este caso, teniendo en cuenta, en primer lugar, que ellos, como abogados españoles, no podían actuar fuera de España. Lo que hizo Daniel Sancho fue confesar, siguiendo el consejo de un abogado tailandés. Cuando ellos aparecieron en escena, tiraron al suelo esa línea de defensa y empezaron a construir un relato para que Daniel Sancho dijera que había habido errores, que había confesado bajo presión policial. Y resulta que ahora la sentencia, por lo menos es lo que han contado los medios de comunicación, recoge que se ha aplicado un atenuante por la confesión de Daniel Sancho y que si esa confesión no se hubiera tenido en cuenta porque hubiera mediado un tipo de presión policial, hoy estaríamos hablando de que Daniel Sancho hubiera sido condenado a muerte, no a cadena perpetua. Ahora dicen que van a emprender acciones judiciales para intentar callar a la gente que critica su línea de defensa que no ha obtenido buenos resultados y que no se ha tenido en cuenta en Tailandia. Pero yo estoy deseosa de leer un titular. Frank Cuesta tenía razón y no he leído ese titular porque Frank Cuesta no es jurista, pero es una persona que en primera persona, valga la redundancia, y porque vive allí, sabe cómo funcionan las cosas. Y en lugar, que yo no digo que Rodolfo Sancho le tuviera que llamar por teléfono, ojo, pero los medios, cada vez que Frank Cuesta dice algo, lo publican. Seguramente eso le llegó a Rodolfo, de alguna manera. Pero no le hicieron ni puñetero caso. Ahora los medios de comunicación dicen que Frank Cuesta se está posicionando, igual que todo el mundo tiene una opinión, y se fijan en lo que dice, ¿no? Y de hecho él ha colaborado, porque yo creo que son colegas, con Javi Oliveira y con Triun, hablando de este caso de Daniel Sancho. Bueno, y es normal que tengan en cuenta su opinión dado que él vive allí. Y claro, critica la línea de defensa utilizada por Marcos García Montes y dice lo siguiente: se podría haber conseguido una pena de 50 años porque ya había confesado y colaborado y podrían haber resarcido el daño con la indemnización, además de jugar la baza psicológica. También dice que tenía que haber seguido los consejos de cualquier abogado tailandés, ni siquiera dice el mejor de cualquier abogado tailandés, que hubiera intentado llegar a un acuerdo con la fiscalía y con la acusación particular, porque allí no hay acusación particular hasta donde yo sé, porque le habían pillado, seguramente se refiere a la familia de Edwin Arrieta, porque le habían pillado con el carrito de los helados y lo único que le faltó es grabar cuando le mató. Es que es lo que yo llevo diciendo desde el principio de los tiempos. Anda que no hay casos en los que hay una condena ejemplar en ocasiones, sobre todo cuando media la política, y se ha condenado igualmente a una persona con indicios suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, pero indicios, y en este caso es que hay pruebas, está prácticamente todo grabado. Pero Frank Cuesta le da un consejo que yo creo que Rodolfo Sancho debería de escuchar sobre su hijo, ¿no? Sobre Daniel Sancho, porque esto ya lo dijo en sus comienzos, que todas estas personas que estaban haciendo de este caso un circo se olvidaban de que al final, cuando hubiera una condena, los
perjudicados de esa condena iban a ser los familiares de Daniel, porque Daniel se merece lo que le va a pasar. Ha terminado con la vida de una persona, ha confesado ser un asesino, aunque él dice que ha sido sin querer, que ha sido un homicidio imprudente, pero él ha confesado que ha matado a otra persona y que lo ha descuartizado, y por tanto una condena se merece. Los padres son perjudicados por lo que ha hecho su hijo. Y entiendo que hagan todo lo posible porque su hijo esté en las mejores condiciones posibles. Pero haciendo todo este circo, lo único que están haciendo es perjudicar a su hijo. Y me ha parecido muy interesante la reflexión, insisto, porque él conoce cómo funcionan las cosas en Tailandia. Lo que tienen que pensar los padres es que si quieren que su hijo vuelva a casa en 8 o 10 años, su hijo tiene que estar bien de la cabeza. Su hijo ahora mismo no está bien de la cabeza y no es porque haya asesinado a alguien, sino porque lo primero que hace un preso con la cultura extranjera en Tailandia cuando le condenan a una pena larga es pensar en quitarse la vida, en escaparse o en cómo poder pagar para salir. Por tanto, si quieren ayudar a su hijo, es quizás darle fortaleza, ¿no? He escuchado a varios periodistas decir que, bueno, que allí pues tienen un peculio, igual que aquí en España, los presos para comprar comida dentro. Creo que la situación que puede llegar a tener Daniel allí es bastante complicada. No sabe hablar la lengua oficial, habrá pocas personas en la cárcel que hablen inglés y es diferente a los demás. Eres el diferente. Y seguramente la lectura que van a tener el resto de los internos es que es una persona que va a tener capacidad económica, o sea que va a tener que manejarse muy bien con el dinero que tiene, porque le van a intentar someter precisamente por el dinero. La gente que se lamenta y dice, ay, pobre chico, en una cárcel tanto tiempo o toda la vida, se olvidan de la víctima, se olvidan de que este tipo quedó con un hombre para matarlo, que lo descuartizó, que no ha tenido voluntad de resarcir el daño a través de una indemnización económica, ni él ni su padre. Precisamente por eso Rodolfo Sancho es tan criticado y yo le critico por eso, porque podría haber hecho el documental, podría haber vendido su alma al diablo a cambio de del dinero necesario para hacer todo lo posible por contratar la mejor defensa para su hijo. Lo entendería, pero lo que no entiendo es que esto lo haga a costa de denigrar a la verdadera víctima y a su familia, porque no ha tenido voluntad, con todo el dinero que ha cobrado de ese documental, o por lo menos una parte, de resarcir a la familia de Edwin Arrieta. Eso no lo ha hecho. Solo se preocupan de las ratas, del clima, de las enfermedades infecciosas, de si tendrá tiempo suficiente para aguantar allí, o sea, si tendrá el coraje suficiente de aguantar allí para volver a España. O sea, y nos olvidamos de que la verdadera víctima es Edwin Arrieta. Y con respecto a la defensa de Marcos García Montes y Carmen Balfagón, solo decir lo que dije en el vídeo de ayer. Creo que se han aprovechado de la circunstancia que está viviendo Rodolfo Sancho para vender una línea de defensa que a todas luces era insostenible, también en España. Lo digo para aquellos juristas que dicen, no, es que en España es cierto que nos sujetamos a un procedimiento y que tenemos que sembrar la duda cuando nos toca ser defensa y cuando a nuestro cliente le han pillado con el carrito del helado, pues también a veces vas a por la libre absolución del cliente y vas con todo, ¿no? Pero claro, sabes que eso tiene un recorrido así de pequeñito, ¿no? Y ellos también lo sabían. Entonces yo no hablo de engañar, porque esas son palabras mayores, pero creo que sí que se han aprovechado y también les ha venido muy bien este circo mediático para salir en los medios y en la prensa. No deja de ser publicidad. En fin, Rodolfo Sancho no sé si abrirá los ojos. Yo lo que haría en su lugar es contratar un buen abogado tailandés, porque ahora toca la parte de la ejecución de la pena, y hacer todo lo posible para agilizar los trámites administrativos para traer cuanto antes a su hijo a España, porque yo entiendo que como padres quieran lo mejor para sus hijos. En fin, veremos a ver en qué queda todo esto. Va a quedar todavía por delante bastante caso Daniel Sancho, porque queda el resto de capítulos de HBO para que los veamos y los comentemos, porque estamos en España. De momento hay libertad de expresión. Gracias por verme y si Dios quiere, nos vemos mañana. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not worth